Muchas gracias, buenas tardes a todos. En el primer término felicito a los organizadores del evento, la organización del coloquio de arquitectura contemporánea, la iniciativa y agradezco igualmente la deferencia de la invitación. Para abonar el análisis sobre las políticas públicas en arquitectura y urbanismo, he decidido tomar como objeto de estudio el análisis de la ciudad de Aguascalientes, que nos es común y asequible, y que nos podemos transitar del inconsciente colectivo al consciente analítico. Siguiente. Si bien más o menos entendemos los conceptos de arquitectura y urbanismo, aunque todavía se cuestionan los conceptos de planeación urbana y diseño urbano, más complejo resulta comprender y socializar el concepto de política pública. Veamos algunas definiciones para irnos aproximando a qué nos referimos con la definición del concepto política pública. Una política pública la definen como proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con el fin de satisfacer la necesidad de una sociedad. Otra definición la especifica como el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado. En lo particular me agrada por concreta y realista la siguiente: lo que se debe hacer. Si se me permite tomar al menos de manera inicial el común acuerdo de una política pública es lo que se debe hacer, entonces tendríamos que, como planteamiento de análisis, el concepto de el deber ser de la arquitectura y el urbanismo. A la luz del pensamiento clásico, interpretando a Platón, podemos entender la concordancia del deber ser con las cosas, con su existencia, es decir, el valor ontológico, natural, primigenio de estas disciplinas, y podamos discutir y, por qué no, debatir la manera en que la arquitectura y el urbanismo se desarrollan y cuestionarnos cómo existen las políticas públicas de arquitectura y urbanismo en Aguascalientes. ¿Se cumplen? ¿Quién y cómo las dictan? Rajatabla, en la siguiente podemos afirmar que sí las hay. La más antigua planeación se remonta a las ordenanzas de Felipe II, que de hecho y de derecho es la primera política pública de la zona, haciendo honor a su sobrenombre de prudente, instruyendo de manera de desarrollo local y suponiendo que haya sido bien asesorado, que el monarca español haya hecho un análisis mínimo de orografía, climas, escorrentías, vientos dominantes, calidad del suelo, erosión y un muy largo etcétera. Este hecho, si bien puede entenderse como una franquicia de la Nueva España que aportó, si no riquezas, sí la garantía de un paso más seguro de la ruta de la Plata al primer imperio mundial. Asimismo, sin conceder que las primeras políticas públicas fueron dictadas de manera arbitraria y no existían los despachos planificadores in situ, las primeras decisiones fueron un acto de autoridad, una acción de potestad. Una acción de potestad clara y práctica. Analicemos lo que la tercera ordenanza señala. Ordenamos que el terreno y cercanía que se ha de poblar se elija en todo lo posible lo más fértil, abundante, pastos, leña, madera, materiales, agua dulce, gente natural, acarreos, entradas y salidas, y que no tenga cerca lagunas ni pantanos. Esto es lo que cita textual la ordenanza de Felipe II. Si esto les parece tanto cuanto descontextualizado el territorio indoamericano del altiplano, la existencia de pantanos, veamos la trascendente y qué dice la fracción de otras ordenanzas. Fíjense nada más la trascendencia de lo que dictaba Felipe II. Repártanse los solares por suerte a los pobladores, continuando desde lo que corresponde a la plaza, y los demás quedan para nos. Haced merced de ellos de lo que nuevo y fuere a poblar, lo que fuere vuestra voluntad. Caben destacar dos elementos. La primera fase, repártanse los solares por suerte, como medida de justicia y de equidad social. La segunda frase es lapidariamente contundente, lo que fuese vuestra voluntad
Es la definición más clara de delegación, del acto de delegar, la encomienda de hacer con responsabilidad lo necesario a fin de lograr lo bueno y lo conveniente. Luego entonces fue puesta en manos de la antigua soberanía en la gente, para ser preciso, la responsabilidad de autoorganizarse, de definirse como modelo de ciudad en ciernes, cómo deberían y querían existir. Instruye una planeación justa y conveniente. De los primeros trazos al esquema del plato roto, lo que rompe el orden a las ordenanzas, pasamos al acelerado crecimiento en un súbito devenir de acontecimientos de planeación urbano-arquitectónicas que derivaron en una serie de consecuencias con resultados cuestionables. Veamos. Siguiente. Sin perjuicio de sus motivaciones, veamos algunos casos, empezando por la ocupación del valle. Per se, las tierras más fértiles, aptas para el cultivo, desecamiento de manantiales y tanques, por haberlos contaminado, descuido y pérdida de los vertedores de agua termales, pérdida de las acequias y huertas, irrupción de la cuenca de los Arellano con la instalación de los talleres del ferrocarril y la propia vía férrea y sus horrendos laredos, que limitó la pendiente natural de las escorrentías superficiales al poniente, invasión de los cauces como la cuenca del Mocinique, Don Pascual, el Cedazo, entubamiento de los arroyos, pérdida del bosque del Picacho, confinamiento de los residuos industriales a cielo abierto, contaminando el río San Pedro, ahora convertido en el Cerrito de la Grasa, tiraderos a cielo abierto, la transformación del arroyo de los adoberos en la vía pluvial de López Mateos, la masificación al oriente de las zonas populares y la ampliación de las cerradas o guetos, incubando un nuevo estilo de vecindad justificada por la inseguridad principalmente. El urgente libramiento carretero que mantiene a Aguascalientes como un punto obligado a transitar. Siguiente. Más recientemente, el desarrollo del PES, el Proyecto Estratégico Sur, ignorando a los estrategas, diseñadores, método de trabajo y el propio estudio, la reciente modelación de Plaza Patria con cambio de nombre incluido y los espazamientos en torno al histórico Teatro Morelos, la polémica especulación de la instalación de Nissan 2, sí, una nueva ciudad industrial al norte probablemente en el municipio de Pabellón y finalmente donde se instaló al sur de la ciudad de Aguascalientes, en una zona rica en recarga acuífera y de Nissan 3 no se cuestiona la ubicación, solo se comentan las inversiones y la generación de empleos omitiendo los bajísimos salarios. La ecuación del desarrollo plantea muchas variables, en su mayoría desafortunadas y con consecuencias irreversibles o muy costosas. Las políticas públicas han tenido esa constante, actos de autoridad sin consenso y con falta de planeación a largo plazo, ocurrencias de coyuntura, ignorando a los expertos que no han sido capaces de hacerse escuchar y actuar. ¿Será el exceso de trabajo o la deformación profesional introspectiva o simplemente el desinterés? También puede ser el desánimo a la recurrente demagogia de políticos que simplemente no entienden o no les conviene entender que la verdadera política pública del desarrollo urbano se debe ser incluyente a largo plazo, garantizando la viabilidad sustentable. Siguiente. El surrealismo de la planeación aquicalidense se asemeja a la visión paranoico-crítico de la realidad deformada que planteó Dalí. ¿Tenemos planeación? Sí, pero discordante a lo natural y lógico. Debe ser de la planeación inteligente. ¿Tenemos planes y programas? Sí, pero difícilmente cumplen o se modifican a modo. Otra manera de decirlo es que la planeación ha obedecido a otros criterios, no necesariamente lo más conveniente, porque el gran diseñador del progreso, que ha dominado los ordenamientos, ha invertido, ha actuado en lo inmediato sin considerar las repercusiones a futuro, es ese poderoso caballero, Don Dinero. Estamos como estamos porque somos como somos. La nueva pregunta que formulo es: ¿queremos existir mejor? Porque capital y talento humano lo tenemos. Si lo que nos detiene es la falta de unidad y sobre todo de humildad, pues cambiemos. Pasemos de la crítica de café a la acción multidisciplinaria.
Las grandes enseñanzas de los de antaño fueron más orientadas a la acción colectiva, a la justa y al consenso, al cuidado responsable de lo que nos es común, del trabajo solidario, del cuidado al medio ambiente. No hemos querido entender que las ciudades son la extensión de nuestros hogares y que la mejor vecindad es en la que todos, sin excepción, viven mejor, se ayudan y se procuran. La siguiente. El apartheid contemporáneo o segregación racial es entre ricos y pobres, entre el que tiene y puede y el que no tiene y necesita. Debemos migrar a una nueva cultura participativa del esfuerzo consciente por estar y ser mejores. Es, en resumen, a la luz de la doctrina de Gómez Morín, evitar el dolor evitable. El dolor que los hombres es la única causa objetiva, clara, evidente y consciente. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de cosas humanas. El poder soberano no es el que reside en el gobernante, aunque sí no han hecho creer. El verdadero poder reside en el pueblo, y es el pueblo debe ser el primero en erigirse, creérsela y exigir lo bueno y conveniente para sí y para los suyos, y para ti y para mí, porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Muchas gracias. Agradecemos la participación del arquitecto Adrián y, como ven, su valiosa aportación en este ámbito de la participación de los actores políticos, pero también nosotros como profesionales del medio, cómo estamos inmersos en este proceso de hacer la ciudad, qué también estamos haciendo la ciudad o qué también deberíamos hacer la ciudad, tanto en el ejercicio práctico de nuestra profesión como en la trinchera del político, del actor político, del servidor público o del académico. ¿Qué nos está pasando? Entonces aquí seguimos con las presentaciones para entender un poquito este tema. A continuación me gustaría que el arquitecto Arturo Barros, es arquitecto por el ITESO, con una maestría en desarrollo sustentable. Dentro de sus premios y reconocimientos tiene una medalla de oro ganada en la primera Bienal de Arquitectura en el 2005. Ha sido ganador del concurso nacional del FOBISTE con un proyecto de vivienda sustentable en el 2010. Es docente de la carrera de Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Tecnológico de Monterrey y de Arquitectura también de la Universidad del Valle de México. Su desarrollo profesional es en su propio despacho, en el ámbito profesional y particular. Pues, adelante, arquitecto. Bueno, muchas gracias. Voy a ir leyendo algo de la ponencia y hay algunas imágenes que solamente voy a ir comentando que hacen un poco referencia a lo que quiero destacar en este sentido. Como estamos en una feria de libros, se me hizo interesante hacer referencia a ciertos libros que se me hacen o han marcado la pauta de la idea o de la línea intelectual sobre la cual me gusta entender mi profesión. Y en este caso hay uno que, aunque poco tiene que ver con arquitectura, por el tema se me hizo importante mencionar. En el libro Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, a través de descripciones fantásticas y utópicas, se hace una relación de situaciones que los seres humanos guardamos como sociedad en la idea de la urbanidad: aspiraciones, tristezas, abstracciones y deseos. Todas ellas representadas en ciudades que Marco Polo describe al Gran Khan. El viajero como ente móvil emociona al gobernante como ente fijo, haciendo despertar la imaginación y con ella la posibilidad de visualizar mejores oportunidades a su inmediatez. Este libro en lo particular me ha sido de gran interés no solo por lo agradable de su lectura, sino porque, haciendo honor a su título, va revelando la invisibilidad, va siendo evidente, va sacándola a la luz.
intenciones subyacentes en el objetivo del vivir como sociedades y sobre todo como sociedades urbanas donde la proximidad, los desechos y lo impersonal prosperan. En contraste, sin tanta poesía y narrativa literaria, nuestras ciudades se van desarrollando al amparo de letras más planas, menos interesantes y mucho más aburridas, como lo son los planes seccionales de gobierno, las leyes de planeación, los códigos urbanos, etc. Y con actores mucho menos atractivos, como las secretarías de obras, direcciones de presupuestos, de proyectos, etc. Y con ellas, nuestras ciudades sobrereguladas terminan palideciendo y materializando lo que se pretende vender como ordenamiento, control urbano, crecimiento y otras palabras más que no logran emocionar a nadie. He aquí donde se muestra la corrupción del concepto, ya que ahora el inmóvil, el fijo, o sea el gobernante, trata de provocar en el móvil, el itinerante, el dinámico, como lo somos los ciudadanos, una idea de que la regulación creará mejores ciudades y que la planeación de decisiones verticalizada es símbolo de desarrollo. Basta darse una vuelta a cualquier nuevo desarrollo para evidenciar las fatalidades urbanas que se describen en dichos documentos. Banquetas de 1 metro a 1.5 según reglamento, que nadie puede caminar por ellas, sorteando postes y otras infraestructuras ahí. Sin un sentido de diseño por orientación, espacio público residual, señalamiento sin control y análisis, zonas de estacionamiento donde no hay una predominancia vehicular, donde no hay una predominancia vehicular, esto es importante, diseñamos ciudades y en lugares donde no hay tantos vehículos, donde los hay que diseñar calles, donde no los hay que propiciar el caminar, aquí afuera lo vemos. La gente se desincentiva a venir en vehículo porque es mejor caminar y la gente camina a su ciudad en aceras más interesantes. Todas ellas amparadas en el cumplimiento de las leyes y códigos vigentes, eso sí, cumplen. Cualquier desarrollo de allá cumple, está vigente, está dentro de la ley, pero no emociona. Como ejemplo evidente están las políticas de vivienda en manos de desarrolladores que han manipulado los conceptos de desarrollo urbano y hacer ciudad en planchas interminables que van cubriendo el horizonte y el paisaje interfasario entre ciudad y campo. Ahí vemos alguna imagen en la cual se aprecia la idea de vivir igual es vivir mejor, vivir igual es mi casa igual a la del otro, que lo único que la diferencia seguramente es un número en la fachada y que no necesariamente representa mis necesidades como persona entera, integral respecto a las de mi vecino. De igual manera, los documentos de planeación han permitido que en el arrebato de genialidades mediocres se destinen y se condenen presupuestos e inventarios territoriales en obras sin sentido y que no representan los intereses y necesidades de la población, como por ejemplo el Centro de Convenciones y el nuevo Hospital Hidalgo, entre los cuales tenemos un derroche de más de 1.500 millones de pesos de fierros y escombros urbanos, de los cuales padecemos todos los días como contaminación visual y como recuerdo de lo absurdo y caro que resultan las ideotas de nuestros gobernantes. Pero la intención de mencionar lo anterior es para dar paso a propuestas de cómo hacer mejor la política pública y qué oportunidades y modelos existen para ello, y que en mi opinión se debe de establecer un sistema de planeación transdisciplinario y horizontal, en el cual se asegure el abordamiento holístico del desarrollo urbano. Aplicando la metodología de Bruno Munari, de su libro, otro libro importante, Cómo nacen los objetos, apuntes para una metodología proyectual, y que si todos nuestros gobernantes o las secretarías lo pusieran un poquito en práctica, nosotros lo damos en primer semestre de diseño, en la arquitectura. Es, en mi experiencia, fácilmente trasladable a cualquier problema de diseño, no importando su tamaño o complejidad. Se obtienen resultados muy satisfactorios donde la creatividad es gestada, no es inventada, es gestada en términos de manejo correcto de información, así como la necesidad de hacer modelos, variables y pruebas justifica la obtención de la mejor opción materializable.
Ahí vemos cómo surge un problema de diseño, el que sea. En este caso lo podemos trasladar a la ciudad. Existe un problema y se le quiere o se le pretende dar una solución. Acto seguido, ese problema no puede ser solucionado de inmediato. Necesita tener una definición del problema y después de la definición del problema surge una idea que sirve como hipótesis sobre lo que va a suceder después, pero no es en esa idea esa solución. Y si la fuera, entonces no sé qué haríamos los profesionales de la arquitectura y de la planeación aquí, con doctorados, con estudios, porque llega cualquier gobernante que en su vida ha hecho una barda o un trazo y en un arrebato de genialidad se le ocurre hacer un hospital. Entonces, que lo convoquen a Harvard porque es un genio de la planeación. No es así como se hacen las cosas. Y ahí sigue todo el proceso, es un proceso de 12 pasos en los cuales se va estructurando el diseño. Y entonces sí podemos estar seguros que la solución final va a ser una solución real, pensada, completa en este sentido. Un ejemplo de esto que quiero mencionar a nivel ciudad, de cómo sucede una ciudad, y no refiriéndome a ciudades como decía Adrián de las ordenanzas de Felipe II, de la colonia, sino algo mucho más reciente. Es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esta ciudad nace de la necesidad de contar con una capital para la provincia de Buenos Aires, toda vez que la ciudad de Buenos Aires ya fungía como capital del país. Es así como a finales del siglo XIX, en el año 1882, el entonces gobernador Dardo Rocha convoca un concurso internacional para el diseño de lo que sería la ciudad capital. Un concurso internacional para diseñar una ciudad. No le dice a su secretario de obras o a su secretario de planeación, quiero hacer esta ciudad. No, se hace un concurso internacional. Y el diseño que gana es este diseño, si quieres pasar. Es este diseño, si quieres la que sigue, se ve más claro. Es un diseño muy reticular, pero que tiene la variable de estas diagonales y que tiene una solución o una idea en la cual 1440 manzanas, todas iguales en dimensiones, con calles de 18 metros, aceras de 3 metros y un eje fundacional, vive porque la gente camina y se puede trasladar tranquilamente. Vive porque de tu casa la distancia más larga a un espacio verde, a un parque, son 3 cuadras. Vive porque los servicios están multipolarizados, no están concentrados. De esta manera, el eje fundacional que se ve al centro y que remata en ese gran parque, todos los edificios públicos, desde el ayuntamiento, bibliotecas, catedral incluso, fueron motivo de concursos internacionales en su tiempo. Esta ciudad se planeó, se encargó en 1882, para 1910, 1915 ya estaba realizada. Incluso en esta ciudad no había habitantes, los habitantes también fueron muertos. Cabe señalar entonces que La Plata en la actualidad, con sus parques y teniendo un total de 20 metros de área verde por habitante, lo cual lo ubica entre las más altas a nivel mundial, traduce su situación y su planeación en una idea que queremos todos abordar desde el punto de vista del desarrollo urbano: calidad de vida. Calidad de vida más allá de lo económico que pueda suceder en un país. La calidad de vida la gente la disfruta todos los días al bajar a la banqueta. El otro ejemplo que quiero mencionar, y es paradigmático porque su simple nombre despierta en cualquier persona un motivo de aspiración: la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York
tomando la investigación del arquitecto Ren Koolhaas en su libro Delirio de Nueva York, se va describiendo como la isla de Manhattan, o va describiendo cómo la isla de Manhattan, desde su adquisición por la irrisoria cantidad de $24 en 1624 a los habitantes autóctonos, empezó su proceso de interés urbano que se materializó en 1807. El resultado, aunque muy alejado del entendimiento del paisaje, eso fue devastador. Llegaron, metieron máquina y hicieron toda la ciudad. O sea, no respetaron el paisaje natural. Sin embargo, desde el punto de vista de planeación urbana, o desde el punto de vista de desarrollo urbano, ¿quién no puede decir que vivir en Nueva York es una situación aspiracional? ¿Quién no puede decir que vivir en Nueva York los ciudadanos no tienen calidad de vida y no tienen la mayoría de los servicios, por lo menos en la isla de Manhattan? 2028 manzanas, Manhattan. Hubo errores en su diseño de repente y se dieron cuenta, ah caray, esto está demasiado saturado, pero hay que corregir. Las ideas no permanecen fijas en el tiempo, van cambiando en nuestras ciudades, porque las ciudades, como todos nosotros no somos los habitantes de la colonia, nosotros somos habitantes actuales y tenemos necesidades y aspiraciones y deseos diferentes. Se dieron cuenta de lo saturado que era y pues decidieron eliminar del proyecto inmobiliario, porque Manhattan a fin de cuentas fue un proyecto inmobiliario, un espacio de 110 manzanas sobre las cuales se proyectó lo que se ve ahí y que es parte simbólica de Nueva York. Central Park. Era el preámbulo para decir Central Park. Aquí lo interesante es de que después de esta planeación, la arquitectura nace como consecuencia de una planeación de buena ciudad. En el caso de Buenos Aires, de La Plata, es la única casa o proyecto que Le Corbusier proyectó o se realizó habitacionalmente en América. ¿Sí? La casa Curuchet de 1942. ¿Y por qué? Porque le encantó cuando supo de lo que era La Plata. Nueva York, no podemos decir que no es un catálogo de arquitectura también, es deseable en ese sentido. Lo que yo quiero destacar aquí es de que la planeación urbana, no sé por qué nos da miedo, o por qué las autoridades les da miedo soltarla de sus secretarías o de sus institutos, hacer concursos internacionales o nacionales de ideas. Si piensan que no sucede, sí sucede. Y aquí dos ejemplos. Uno, la ciudad de Helsinki, el puerto de Helsinki, acaba de ser convocado hace unos años para poder hacer un master plan, una zona muy importante de la ciudad, a un concurso de ideas internacionales. Y el otro, después de la devastación del huracán, se me fue su nombre, pero que llegó hasta las latitudes de Nueva York, precisamente en la zona de los Rockaways, se saca este concurso, Far Rock for a Resilient Rockaways. Este concurso y el otro tratan de llevar a los mejores diseñadores, investigadores, profesionistas de todas las especialidades para que confluyan en la visión y proyecto de la nueva ciudad, asegurando con esto que esto va a ser la política pública de desarrollo urbano de esas zonas, no la que dicen nuestros legisladores solamente. Concluyo con tres ciudades que no están en el libro de Italo Calvino, sino que el maestro Rubén Pesci, especialista en desarrollo sustentable, hace como referencia de nuestras ciudades. Leonia, la ciudad consumista, que todo lo malentiende como valor de cambio. Compra y vende el suelo, el paisaje, la historia, la identidad, el silencio, la limpieza del aire y del agua, con tal de usufructuar especulativamente su valor de cambio, hasta que se convierte en una montaña inmensa de residuos, o en un mar de estacionamientos que aíslan, como el mar a las islas, a los edificios donde la población compra, vende, descansa o trabaja, cada vez más alienada e individualista.
la otra ciudad pentesilera, la ciudad toda periférica. Condenada a soñar con ser ciudad y no llegar nunca a serlo, o si lo hace, solo con el estigma de su dependencia de la ciudad original. Cada vez más lejos de aquella, cuanto más grande es la conurbación, cada vez más inurbana, cuanto más se parece a la ciudad dormitorio o a la quimera de la ciudad jardín. Es para los ricos que la eligieron como modo de vida un gueto de lujo, solitaria, insegura, aislada, aburrida. Es para los pobres que se aferran a ella, quizá como la única posibilidad de vivir en algún lado. Una ilusión que no se cumplirá jamás. Jamás tendrá servicios, jamás alcanzará la urbanidad merecida. La tercera es Sora, la ciudad que se congela por reglamentos. Condenada a ser igual a sí misma y que entonces se deshace como polvo. Manías museológicas que todo lo quieren conservar, edificios, barrios, costumbres. Reglamentos que admonitoriamente dicen a la ciudad y su gente todo lo que no pueden hacer. Reglamentos que están pensados como las multas para evitar que los males destruyan la ciudad y solo consiguen con ello refrenar la creatividad de la mayoría. El resto de los ciudadanos que eternamente la enriquecen con su espontaneidad no reprimida. Sora, la ciudad triste, producto de la abstracción de los planificadores. Con esto concluyo y de alguna manera tal vez vemos reflejado algo de nuestro entorno en estas tres ciudades. Muchas gracias. No puede limitarse a divisiones políticas territoriales. Hoy en día enfrentamos nuevos desafíos que inciden en el diseño de la ciudad, como son la inseguridad, la dispersión, la concentración, la migración, la conurbación, la metropolización y el desarrollo regional. Los centros urbanos son el resultado de las causas y no de los efectos. La moderna urbe o vieja ciudad es una consecuencia, una simple expresión de una realidad y crecimiento demográfico que demanda servicios. Una mala distribución de la población hace inútiles cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo urbano. Las zonas urbanas, nuestros barrios, colonias y fraccionamientos. Hacemos la participación de Arturo. Se fijan, ya estamos viendo propuestas y posturas donde nos hace pensar en esa coherencia en que debe haber entre las leyes, entre las realidades que estamos proyectando los arquitectos urbanistas, esa coherencia de la participación del gremio en la toma de posesiones o en las decisiones de hacer ciudades. Yo como ejemplo, dos ciudades importantes. No vayamos tan lejos. Aquí en Aguascalientes tenemos una parte de la ciudad que se puede considerar muy parecido a ese análisis que hizo el arquitecto. Trasládense a la colonia gremial. Es una posición de la ciudad que tiene una traza muy semejante a la que describió en las dos ciudades. Esa traza de la ciudad, de la colonia gremial, que fue proyectada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en 1901 precisamente, tiene bondades que mencionó aquí el arquitecto. En ciudades como Ciudad de la Plata, en Nueva York, váyanse a hacer un recorrido a la colonia gremial y analicen la traza urbana y las condiciones de espacio urbano que tiene ella. Los invito. Como tercer punto tenemos la participación del arquitecto Jorge Robles en colaboración con la doctora Leticia Jacqueline. Si me permiten, haré una semblanza breve de ellos. El arquitecto Jorge Robles es arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, certificado por la CONAR y AP. Es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace más de 20 años. Ha participado en diversas publicaciones como el Manual Práctico de Construcción y la Enciclopedia Plazola. Dentro de sus puestos públicos que ha desempeñado, ha sido asesor general de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, presidente del Colegio de Arquitectos en el Estado de Aguascalientes, consejero de la Región 2 de la Federación de Arquitectos Mexicanos, director de Control Urbano Municipal en Administraciones Municipales y más de 35 años de experiencia en el campo profesional. Arquitecto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero saludar en primer término a mis compañeros de la mesa de arquitectos, todos ampliamente conocidos, con una gran trayectoria. La verdad que es un honor estar compartiendo aquí esta mesa con ustedes
y con nuestro coordinador de mesa. Muchas gracias. Quiero también hacer un público reconocimiento al maestro en arquitectura Raúl Dávila Espinosa por este gran esfuerzo que ha estado desarrollando desde la muestra de arquitectura siglo XXI y con este evento del coloquio de arquitectura contemporánea. La verdad que este es un hecho inédito, nunca antes se había hecho un diálogo de discusión de esta naturaleza con arquitectos, con estudiantes y con la sociedad de Aguascalientes, que muchos de ustedes se encuentran hoy aquí. Esto va a ser historia, ojalá y esto dé para que las cosas empiecen a cambiar de manera diferente en lo que se refiere a la arquitectura y al diseño urbano. Yo quisiera pedirles un aplauso a Raúl, que ha hecho un esfuerzo de veras muy importante para que podamos tener este encuentro y este diálogo con todos. Bien, me da mucho gusto estar aquí hoy. Ayer estábamos también escuchando las ponencias y hablar de la contemporaneidad con respecto a la arquitectura contemporánea y demás compañeros expertos también en los temas, y se me vinieron a la mente cuestiones importantes con respecto a lo contemporáneo, y se me vino a la mente también cuando en una ocasión a un tío, que en paz descanse, yo alguna vez le decía, escuchaba una música, le decía, oiga tío, oiga, esas son las de sus tiempos, y enérgicamente me llamó la atención y dijo, ¿que ya me morí o qué? O sea que sus tiempos son vigentes mientras viva, y creo que la arquitectura que hoy hacemos es la arquitectura contemporánea, bien o mal, ahí está, y es para juzgarle porque finalmente ahí se queda y es juzgada por todos los ojos que la observan y la ven. Bien, quiero también aprovechar, tengo 10 minutos, voy a aprovechar 2 minutos nada más para poder decir algunos comentarios, y aprovecho también hacer una felicitación anticipada a todos los arquitectos de Aguascalientes y a los arquitectos de México, en virtud de que el día de mañana, 1 de octubre, se celebra el Día Nacional del Arquitecto. En Aguascalientes lo constituimos en el 2003 con las autoridades, y también es motivo de orgullo festejar pues el día de mañana el Día Nacional del Arquitecto. Felicidades compañeros, anticipadamente el día de mañana. Y bien, comentaba también que los temas tan interesantes como cuál es la importancia de las políticas públicas en la arquitectura y el urbanismo, cuál es la importancia del profesional de la arquitectura en la toma de decisiones de las políticas públicas dentro de la ciudad de Aguascalientes. Qué reto, ¿verdad? Qué preguntas. Y bien, mi participación de mi ponencia se basa en 2 aspectos muy importantes. Primero, en lo que va a ser el diseño de la ciudad como instrumento de políticas públicas y la participación del arquitecto en Aguascalientes. Conocer la influencia de las políticas públicas en la arquitectura y el urbanismo ha sido y será determinante históricamente en México. Desde hace muchos años, en este sentido, importantes introducciones en materia de las políticas públicas en la arquitectura. Reflexionar respecto a dichas políticas es analizar la postura de los arquitectos y el diseño de las ciudades como medio para la construcción del verdadero hábitat humano. Se han llevado a cabo múltiples trabajos de estudios e iniciativas. Como ustedes saben, las políticas públicas en nuestro país se refieren, y quiero ser un poco más contemporáneo desde el siglo XX, con relación en 1976 desde la Ley de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de estos que nosotros damos en llamar los instrumentos de la planeación. Hablamos de todos estos documentos o todos estos leyes y reglamentos que en la actualidad son vigentes, ¿verdad? Estos instrumentos son experiencias que debemos de convertirlos en ley, que se conviertan en ley y merecen el análisis y su capitalización. Todo lo regimos bajo estas normas y estas políticas públicas que están ya establecidas en ley. Las políticas públicas están ligadas indiscutiblemente a las actividades de la planeación y la programación, a los aspectos económicos y sociales en todos los niveles, de tal forma que abordar la responsabilidad profesional, urbanística y arquitectónica sin entender la realidad social
ha resultado ser un acto de autoritarismo que ha llegado a provocar un vacío humano y social que tiene como consecuencia el fracaso. Razonar en relación a este marco referencial nos conduce a establecer una postura arquitectónica urbanística encaminada a construir nuevas políticas públicas respecto al diseño de ciudades, buscando promover un verdadero bienestar social y un desarrollo integral con el consenso y la participación interdisciplinaria. Ayer también comentábamos aspectos de estos con relación a los avances tecnológicos de la globalización y la revolución de las telecomunicaciones. Han abierto amplios horizontes para la creación de la conciencia social. La planeación se nutre permanentemente de la consulta popular y de la participación social mediante la colaboración de todos los niveles sociales. Es ahí donde proviene su fortaleza. En la actualidad contamos con instrumentos de planeación en los que se debe de cultivar la conciencia y la praxis en la comunidad, en la colonia, en el barrio, en los municipios, en las entidades federativas, en las regiones del país, con sus enlaces continentales y mundiales. Cito: la arquitectura debe ser humana, tener vida, expresión, satisfacer necesidades materiales y espirituales. Es la esencia de la arquitectura que vive lógicamente. La arquitectura evoluciona o revoluciona al unísono con la humanidad. Han sido, es y será su refugio. La historia de los pueblos es la historia de la arquitectura. En nuestras alternativas de crecimiento y particularmente en los tiempos de crisis, es prioritario abordar fenómenos estructurales de modernización, productividad, competitividad, de economía global y de participación social para restar la desigualdad. La planeación y el urbanismo y la arquitectura son actividades que se conjugan en distintos tiempos sociales. Sin embargo, el tiempo social de la arquitectura está inmerso en el tiempo social de la planeación y del urbanismo. Para tal fin, se requiere de la participación interdisciplinaria para avanzar y llegar al verdadero diseño de ciudad, de la comunidad y del barrio, es decir, en el diseño del hábitat humano, para convertirse en una conciencia del territorio. Esto no se puede lograr sin los tres elementos fundamentales: planeación, urbanismo y arquitectura, y aunado a esto, la estética. En este sentido, el quehacer social, arquitectónico y económico no puede ser ajeno a la estética. En el ámbito del urbanismo y de la arquitectura es fundamental entender y concebir holísticamente la visión de la ciudad de manera integral, dinámica, a fin de lograr realidades de uso y reuso del suelo, de crear equilibradas zonas, zonificaciones y densidades de población razonables en el diseño de la ciudad, donde el usuario es el principal actor, con armonía con la naturaleza y el entorno y la sustentabilidad. Cito: no más cuarteles dormitorios con el nombre de conjuntos habitacionales, no más páramos fabriles con el pomposo nombre de parques industriales, no más zonas de negocios que se mueren cotidiana y cívicamente en el momento de bajar las cortinas de los establecimientos, no más vialidades urbanas mal concebidas. En base a estas reflexiones de Roussel, agregamos: el no más crecimiento sin diseño de ciudad, es decir, debemos diseñar y rediseñar la ciudad con el valioso testimonio de la vida urbana que nos han dejado nuestros antepasados históricos, cuando las trazas urbanas eran ricas en cuanto a la mezcla de actividades, frecuencia de usos y oportunidades de encuentro social en sus calles, plazas y jardines, así como una nueva expresión urbana. El diseño de la ciudad debe de responder a una precisa dirección y la economía deberá de dotar de potencialidades de gran fortaleza, de tal forma que la economía urbana responda y sea propositiva, impactando con fuerza y dirección. Estos dos últimos conceptos son complementarios entre sí, entendiendo que sin fuerza no hay dirección. El desarrollo urbano no puede limitarse a divisiones políticas territoriales. Hoy en día enfrentamos nuevos desafíos que inciden en el diseño de la ciudad, como son
la inseguridad, la dispersión, la concentración, la migración, la conurbación, la metropolización y el desarrollo regional. Los centros urbanos son el resultado de las causas y no de los efectos. La moderna urbe o vieja ciudad es una consecuencia, una simple expresión de una realidad y crecimiento demográfico que demanda servicios. Una mala distribución de la población hace inútiles cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo urbano. Las zonas urbanas, nuestros barrios, colonias, la arquitectura debe de ser siempre la proveedora indiscutible del espacio habitable en las ciudades. En ese sentido, la arquitectura debe tomar el lugar que le corresponde en el ámbito de la creación, la regeneración, la conservación, la preservación del territorio habitado por obras. Todas las disciplinas inciden de una forma u otra en la construcción de territorios habitados por usos urbanos o productivos, pero ninguna, salvo la arquitectura, se tiene la capacidad de resolver y diseñar los problemas urbanos y arquitectónicos del territorio con la calidad perdurable y con toda capacidad de hacer historia en tiempo y en espacio. Cito: el arquitecto puede intervenir en los problemas de orden social de varias maneras. Como militante de la política que sirve a los intereses de las mayorías como arquitecto, haciendo una arquitectura realista que responda a los anhelos populares o bien estudiando la realidad de su país para preparar programas de trabajo que mejoren las condiciones materiales de vida del hombre y realizando estos programas de manera eficaz, económica y eficiente. A manera de conclusión, la propuesta es entender la dinámica de la ciudad, las relaciones entre los diferentes sectores, así como entre los ciudadanos y sus gobernantes y la esfera gubernamental, para enfrentar los problemas políticos de orden público que se incorporan a la agenda y que son el objeto y flujo de recursos de diversa índole, económicos, políticos, legales, sociales. La arquitectura y el urbanismo están fuertemente ligados en el desarrollo económico y social. El reto es cambiar la idea mecanicista y simplista en el papel de la planeación por un concepto más amplio, en donde se reconozca la complejidad de la realidad, con herramientas e instrumentos que permitan la flexibilidad, la discusión pública y la participación social para un diseño de ciudad en donde el ciudadano sea el centro de las políticas públicas cuyos medios son la arquitectura y el urbanismo. Cito: planeación, política y arquitectura, trinomio en sus conceptos más amplios, resulta inseparable, dado que para cumplir con un plan de desarrollo se debe tener acceso al poder. Por lo tanto, hay que estar inmerso en la política. Solo a través del poder se puede armonizar la técnica con los medios, instancias e infraestructura que nos llevarán a cumplir los propósitos sociales. Las grandes prioridades a las que nos enfrentamos los arquitectos es la participación activa, decidida, comprometida con la sociedad, a través del fortalecimiento de nuestras agrupaciones gremiales y con la continuidad de las propuestas de visión de corto, mediano y largo plazo en el diseño de la ciudad, y la concurrencia interdisciplinaria a través de las iniciativas que mejoren las políticas públicas y la inclusión inminente del arquitecto en la toma de decisiones como integrador. Cito: el hábitat individual y colectivo es la ciudad, requiere de diseño, de un trabajo profesional interdisciplinario, concurrente con lo político, social y lo económico. Finalizo. El implementar y desarrollar iniciativas que incidan en las políticas públicas para lograr modificaciones a las leyes y reglamentos en donde la actividad del diseño, construcción y edificación necesariamente cuenten con el aval profesional del arquitecto para una mejor solución e imagen de la ciudad en lo particular y en su conjunto. Por su atención, gracias. Jorge Robles, su participación, y vemos cómo este análisis del entorno de la ciudad nos hace pensar en aquellos autores del socialismo francés en los 70s, Lefebvre, otros autores que nos vienen a la mente, cómo ya empezaban a hablar de ese factor social en el contexto del diseño de la ciudad. Más reciente, Francois Chaoy, que también habla de esa
interdisciplinaridad de todos los que participamos en el diseño de la ciudad. Vean, un autor, tiene algunos años, pero un autor que me interesa mucho y me ocupa es Horacio Capel. Cuando habla de ese análisis de la ciudad, lo hace con un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Creo que es un factor importante que debemos considerar. El siguiente punto, quisiéramos agradecer al arquitecto Luis Morán queremos agradecer su participación. A Luis Morán, permítame hacerle una breve reseña. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en diseño arquitectónico, es profesor de proyectos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dentro de sus reconocimientos de ese ámbito profesional, ha sido ganador del concurso México Diseña en el 2010, es conferencista en varias universidades de México y en algún caso en Barcelona. En 2004 funda el despacho Argilar y ha desarrollado proyectos merecedores de diversos premios, como es la ampliación del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, convención en la Bienal de Arquitectura, el Estadio de Fútbol de Actel de Monterrey y junto con el arquitecto Martín Andrade, la ampliación del Museo J. Guadalupe Posada en Aguascalientes. Una casa como tercer lugar en el Premio de Obras CEMEX 2014 y finalista en el 2015 con un proyecto urbano. Arquitecto, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias, Hernán. Igual también primero quisiera empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí y dar una opinión acerca de estos importantes temas. Agradecerle a Raúl toda la labor que ha hecho en este coloquio, en la muestra, en la extraordinaria impresión del libro que deja huella de ese trabajo. Y también agradecer a dos personas que no están aquí, pero que también fueron fundamentales en el nacimiento de esta idea, que es Luciano Alfaya y Patri Muñiz, arquitectos, compañeros, que junto con Raúl iniciaron esta idea y esta aventura, y que, como comentaba Jorge Robles, pues ojalá sea la semilla que se siembre para ir cosechando estos frutos cada año con nuevas aportaciones, nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevas generaciones que vayan poco a poco solventando una idea, una cultura arquitectónica, social y urbana en nuestra ciudad. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo quisiera comenzar la exposición de algunas ideas. Primero me cuestioné cómo debía abordar yo un tema de políticas públicas para una ciudad o un estado o una sociedad en general, y es porque quizá, como lo empezaron a definir mis compañeros, la definición más conocida o más común o más inmediata de políticas públicas tiene que ver o nos remite inmediatamente a pensar en que es un tema en donde el gobierno tiene que desarrollar algo para solucionar algún problema. Si me ayudas a irle dando, porque no puedo desde aquí con el mouse. Más dale hacia adelante con las flechas, porfa. Sí. Gracias. Hoy no está completa la pantalla. La idea es que, para no repetir lo que ya comentaron mis compañeros, yo creo que la definición que en lo personal me parece que encaja más con la idea que yo tengo es la de que las políticas públicas deberían de ser un pacto entre el Estado y la sociedad. Hay un esquema que refleja cómo las políticas públicas, a partir de pensarse como un equilibrio entre tres partes, que es el Estado, la sociedad civil y el mercado o la empresa, en constante interacción, generan un equilibrio para desarrollar políticas públicas que puedan resultar exitosas. En ese sentido, creo que mi participación aquí vendrá a ser simplemente desde un punto de vista de mi corta trayectoria profesional, pero también como de ciudadano, como de una persona que vive el día a día de la ciudad y que aquí desarrolla su vida. Adelante. Bueno, ¿cuándo no funcionan las políticas públicas desde este punto de vista? Cuando en ese equilibrio de los poderes o de las opiniones o de las decisiones que se toman son encabezadas por una de las tres partes, es decir, normalmente es el gobierno, ya lo
compartieron mis compañeros, y cuando las decisiones son tomadas o determinadas por intereses personales, políticos o empresariales, cuando la sociedad civil no tiene ese poder de incidencia. Por lo tanto, yo creo que una apropiación social es la que genera la resolución de problemas realmente concretos para la transformación de la realidad de la sociedad. Está muy complicado manejarlo desde aquí. Por lo tanto, a partir de eso y con una simple visión ciudadana, me permití yo generar algunos ejemplos de las cosas que yo creo que deberían de ser las bases de la generación de las políticas públicas a través de 3 ideas fundamentales, y simplemente basados en ejemplos de desarrollos de políticas públicas en otras sociedades que han implementado las mismas y que han generado con éxito alguna transformación que pueda ayudarnos a nosotros a evaluarnos y a saber definir cuáles son las necesidades o encaminar nuestros esfuerzos hacia el mismo fin. En el tema de la movilidad, esta es una pirámide que muestra la prioridad del espacio público para un plan de regeneración urbana en la ciudad de Santiago de Chile, en donde vemos que la pirámide está invertida y por lo tanto, en primera instancia tenemos con un mayor peso a los peatones, posteriormente los ciclistas, después vendría el transporte público, posteriormente la logística y el transporte de carga y hasta el final los vehículos particulares. Devolver el espacio de la calle a los peatones hará de las ciudades espacios más humanos y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Si nosotros analizamos esta pirámide y la comparamos con las acciones que se generan en nuestra ciudad o las que nosotros mismos desarrollamos, y por poner un ejemplo, recientemente se acaba de terminar una avenida nueva frente al TEC de Monterrey en Pocitos, la avenida Eugenio Garzazada, en donde en un paramento de, si no me equivoco, 32 metros, pues hay 3 carriles de vehículos en cada sentido y hay apenas una banqueta trazada de 1,5 metros, cuando mucho 2 metros, que ni siquiera se ha construido. Si nosotros pensamos en esa lógica de planeación y en esa lógica de acción para lo que desarrollamos en nuestra ciudad, pues está totalmente contraria a lo que esta pirámide nos tendría que decir. Si me ayudas ahí con la flecha hacia adelante, o no, más bien avanzar página, más bien, vamos ahí. Eso, yo creo que ese es, por favor. Bueno, este es un ejemplo de un resultado de tomar literalmente lo que la pirámide nos explica. Es una calle en la ciudad de Bilbao, en España. Ustedes saben que Bilbao sufrió una transformación a partir de los años 80 con un cierto fenómeno que se atribuye a la construcción de un museo, que en realidad, si profundizamos un poco en toda la estrategia y el desarrollo de la misma, nos damos cuenta de que no solamente es eso, sino que eso fue una pequeña parte de, en realidad, una estrategia completa de transformación urbana, de políticas públicas efectivas y de una sociedad organizada que permitieron esa transformación. En esta avenida vemos que la calle, que es inmensamente ancha, solamente deja un carril para un sentido y un otro para los vehículos particulares. El resto del espacio es ocupado mayoritariamente por el peatón, por las bicicletas y por el transporte público, rodeado de una vegetación muy densa que genera justamente ese equilibrio de la pirámide que veíamos anteriormente. Adelante. Este es un ejemplo en Sydney, donde toman las calles y las convierten en peatonales, pero además de tomar las calles y convertirlas en peatonales, dan una serie de equipamientos que permite que la interacción de los vecinos o la comunidad se desarrolle de otra forma, en donde pierde totalmente importancia el vehículo. Hay un programa en Barcelona que se llama Copenhagízate, como haciendo referencia a la ciudad de Copenhague, que es considerada la ciudad número 1 más amigable con la bicicleta o con la movilidad alternativa. Y entonces a partir de eso hay un programa en donde todas las calles, absolutamente todas las calles, se equipan con una serie de infraestructura que permita el rodamiento en bicicleta por toda la ciudad. Obviamente está en proceso y van desarrollándolo con el tiempo. Adelante.
El transporte público como un factor súper importante, si nosotros analizamos lo que tenemos, pues nos damos cuenta que estamos regidos por las cosas que comentaron antes acerca de los intereses económicos, acerca de mafias, acerca de asociaciones que no necesariamente tienen como fin último el bien común o el prestar un servicio público o social, y por lo tanto nuestro transporte público, pues aunque es necesario para la mayoría de la población, es insuficiente, y además de insuficiente, pues con condiciones de calidad muy precarias. Hay, según tengo entendido, un estudio de movilidad metropolitana, suburbana, que se está desarrollando, que se desarrolló hace poco por las administraciones actuales y anteriores, para promover el desarrollo de un RBT, que es un transporte de vía rápida, digamos, con un carril específico para ello, que ciudades muy cercanas como la ciudad de León pues ya lo tienen, y que sin duda representa un avance considerable en el manejo de la movilidad a partir del transporte público de la población. Sí, por favor. Luego, la ciudad para mí creo que necesita una regeneración. Sin duda, en los comentarios anteriores se habló de la historia, de la planeación, de las trazas, de quizá la identidad de la ciudad, y yo creo que eso es muy muy importante. Sin embargo, debemos de pensar siempre que necesitamos actuar en función de las necesidades que tenemos actualmente y poder, a partir de conocer nuestro pasado, proyectar nuestro futuro. Por lo tanto, yo creo que sí debemos de hacer una regeneración, sí debemos de hacer una redensificación en la mancha urbana que ya existe en nuestra ciudad, sí debemos de transformarla, debemos de negar completamente la gentrificación, debemos de evitar la segregación y debemos de cancelar completamente la degradación ambiental y social. Esto generará una transformación potencialmente para la ciudad abierta que todos queremos. Y aquí le das a avanzar página. Bueno, pues simplemente ejemplifica o grafica esta idea. O sea, si nosotros extendemos nuestra ciudad como a través de los últimos años se ha venido dando, lo que vamos a generar es una condición de dispersión que aleje más y más los servicios y deteriore la calidad de vida de los habitantes. Cuando, por ejemplo, si lo concentramos en un territorio mucho menor, como lo que hablaba Arturo, de hacer que los servicios en un radio de 500 metros estén multipolarizados, no centralizados en un punto, pues genera que los habitantes de una población pues puedan acceder a ellos de manera muy fácil, incluso andando o en transportes como la bicicleta, y por lo tanto toda la serie de beneficios que esto trae como consecuencia son incontables. Adelante. Bueno, lamentablemente no sale completa la imagen de abajo, pero son ejemplos de transformación en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Luego, adelante, por favor. Viene una foto muy ejemplificadora de esta idea, porque se trata de la ciudad de Bilbao, justamente, que mencionábamos antes, como un espacio urbano que ya existía, de un puerto con condiciones deterioradas de sanidad y digamos urbanas, arquitectónicas, pues logra transformarse a través de una serie de estrategias de políticas públicas para convertirse en un atractivo mundial. Actualmente la ciudad de Bilbao, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, entre 800 y 900 mil habitantes, es decir, es un poco más pequeña que en población que nuestra ciudad, y sin embargo representa económicamente, social y culturalmente muchos aspectos muy importantes de España, y creo que es un ejemplo que podemos tomar como para poder valorar realmente nuestra capacidad como sociedad y poder desarrollar conjuntamente, a través de lo que mencionábamos de la participación social en las políticas públicas, estrategias que nos permitan simplemente establecer los criterios para generar este crecimiento. Un ejemplo de ello, y aquí pido autorización de los autores, por aquí está Andrés, es este proyecto, que es
un proyecto que entró a un concurso nacional para el Infonavit. Es un proyecto desarrollado por 3 personas, Andrés López, Alesa de Alba y Mauricio González, y Rebeca, asesorados por Luciano Alfaya, que compitió en un concurso nacional para desarrollar un proyecto de regeneración urbana, y el planteamiento que hacen me parece un ejemplo extraordinario de lo que estamos hablando. Tomaron una manzana que está en la avenida Héroe de Nacosari, en donde se ubica el Aguastianguis, no sé si lo ubican, es un predio en donde se desarrollaron unos locales que pretendían sustituir el Tianguis de la Purísima, que tradicionalmente se ha desarrollado por bastantes años, quizá décadas, y que fue totalmente un fracaso comercial y que actualmente conserva la infraestructura construida, pero de los 300 locales creo que hay 8 que están en funcionamiento y quién sabe qué cosas comercializando, ¿no? Entonces el planteamiento fue tomar ese lugar, regenerarlo y hacer un proyecto que tuviera vivienda, comercio y una serie de espacios públicos que conviven, hacen una lectura de la ciudad, un tejido con la misma, y se aproximan a los aspectos históricos y sociales en los que está desplantado el sitio. Es un ejemplo muy interesante que recomiendo que lo vean. Adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Yo me voy a parar porque ya se me durmieron a mí las piernas. Entonces, y además porque quiero aprovechar para hacer una pregunta al público. La verdad es para desentumirme también un poco. Yo les voy a hablar de la ciudad que viene para el año 2040. Entonces voy a hacerles primero una pregunta a varias personas al azar sobre lo que primero se les venga a la cabeza cuando yo les diga el nombre de una ciudad. ¿Sí? Nada más una palabra, Las Vegas. ¿Cierto? Las Vegas. Nueva York. París. Comida. Aguascalientes. 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 Feria. Creo, y no puedo caminar, ando entumido, pero bueno, creo que es darle una, por favor, nada más una. Creo que es muy importante empezar con esto porque, dale una, por favor. Ahí. Porque la verdad es que qué ciudad nosotros queremos si el día de hoy la identificamos con conceptos muy pequeños, ¿no? Identificar a una ciudad solamente por un evento que dura tal vez 2 semanas o 3 semanas en todo el año, y que eso sea tal vez lo que nos identifique ante, no sé si el mundo, pues, pero al menos, ¿qué está pasando? Es que no se vale que lo dejen a uno al último porque pues siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero sí, ya todo el mundo está cansado hasta el micrófono. Pero bueno, a mí me parece que es una pena identificar una ciudad como Aguascalientes, principalmente pues porque es la ciudad donde uno vive. Si fuera otra ciudad, pues tal vez pues está mal, ¿no? Pero bueno, ahí no uno vive. Pero entonces, ¿qué queremos para esta ciudad? Si les hiciera la misma pregunta, posicionándonos, por ejemplo, en el año 2040, en el 2040, y yo les preguntara, díganme cómo se imaginan en una sola palabra Aguascalientes en el 2040, pues ojalá la respuesta no siga siendo la Feria de San Marcos, ¿no? Y les voy a dar algunos ejemplos de algunos datos que pueden ayudar a poder resolver la pregunta ¿qué ciudad queremos? Por ejemplo, estoy un poquito en desacuerdo que las ciudades las hacen los gobiernos. En un estudio que hizo la Universidad de Harvard con la Sociedad Hipotecaria Federal, dice que el 93% de todo lo que se ha construido en este país, no en Italia ni en ninguna, en México, lo ha construido la gente solita, contratando un maestro o un peón o por autoconstrucción. ¿Sí? Solamente el 3%, no sé si sea mi marcapasos, solamente, ¿no hay otro micrófono? No. Solamente el 3% de lo que se ha construido en este país lo ha construido con la ayuda de un arquitecto o un ingeniero, y el 3%, el resto, lo ha construido una inmobiliaria. ¿Sí? Cuando uno le dice eso a los chavos, a los alumnos, dicen, no, pues no hay chamba, ¿no?
Al contrario, hay 96% de clientes potenciales para construir ciudad. Y además, si pensamos qué ciudad queremos, tenemos que saber qué personas vivimos en esta ciudad. En Aguascalientes, poco más del 40% de la gente gana menos de 3 salarios mínimos, que eso anda rondando 6,000 pesos mensuales, y poco más del 50% de la población gana hasta 5 salarios mínimos, es decir, poco más de 7,000 pesos. Entonces, si la tendencia poblacional, no solamente en niveles de ingresos, sino también generacionales, edades, etcétera, nos podemos dar cuenta de que los habitantes en el 2040 de esta ciudad, pues tendremos un perfil socioeconómico o de ingresos pues de cierto tipo, ¿verdad? Por lo tanto, soñar con cierto tipo de ciudad tiene que ver con conocer cuáles son las personas que habitamos en esta ciudad. Por otro lado, al día de hoy, esta ciudad está habitada en el 60% por personas que son consideradas como personas pobres. El 60% de esta ciudad el día de hoy. Más o menos el 18% de gente que tiene o se considera como de clase media, y solamente 5% de las personas son considerados que viven en fraccionamientos llamados residenciales. Y en cambio, si vemos qué parte de la ciudad ocupan los fraccionamientos residenciales, pues entendemos que son fraccionamientos mucho más grandes y por lo tanto ocupan los tipos medios y residenciales más espacio cuando acogen muchos menos personas, ¿no? Y hay cosas que pues por supuesto hay que revertir. Bueno, gracias. Y le damos otra, por favor. Aguascalientes del 1970 al año 2010 creció en población 4 veces nada más, casi de 180 y tantas mil personas a un poco más de 700,000. La población creció 4 veces, mientras que la superficie de la ciudad creció más o menos de 1.300 hectáreas a poco más de 13,900, lo cual eso significa que creció 7 veces el tamaño de la casa y 4 veces nada más el tamaño de la gente que la habita. Por lo tanto, la densidad de población se disminuyó en 41%, contraviniendo cualquier tendencia o política urbana internacional que dice que las ciudades se tienen que densificar, ¿sí? Entonces, eso implica que para desplazarnos a nuestro trabajo, a la escuela, a esta conferencia, etcétera, tenemos que recorrer más distancias, más tiempo. Y bueno, hay ciudades como la Ciudad de México donde podemos ocupar la tercera parte del día trasladándonos, pero también en Aguascalientes hay estudios que dicen que el 30% de nuestro ingreso se va en trasladarnos. Si hablamos que las personas ganamos entre 3 salarios mínimos, máximo 5 salarios mínimos, en casi más del 60% de la población, entonces podemos considerar que nos queda muy poquito a las personas para comer, alimentarnos, divertirnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué queremos como esta ciudad? Para esta ciudad, eso es lo que nosotros nos estamos preguntando. Traigo más datos, pero siempre al último es al que le cortan el tiempo. Y al final del día, Aguascalientes es reconocido a nivel nacional, por increíble que parezca, como una ciudad muy bien planeada. Y a pesar de ello, y que tenemos instrumentos de planeación a partir de los años 50 y que estos se han ido actualizando, sobre todo de una forma muy rápida en las últimas 2 décadas, al final del día, los grandes genios de la planeación han puesto a la gente pobre en un lado de la ciudad, a la gente rica del otro lado de la ciudad, sin ninguna posibilidad de mezclarlos, lo cual ha resultado en una ciudad totalmente excluyente, donde los espacios públicos están destinados para cierto tipo de personas que están desafortunadamente clasificadas solamente por una de sus categorías o características, por cuánto ganan. Y eso en el plan de la ciudad, en el Instituto Municipal de Planeación, valga el comercial, en la Agencia Municipal de Planeación que yo encabezo, queremos revertir. Y eso necesita tener varios retos. Primero, tenemos que ser creativos, tenemos que imaginarnos la ciudad que verdaderamente nosotros queremos para hacerlo. Construir un mejor entorno, y no en el discurso, les voy a platicar más o menos cómo es que en la práctica lo estamos pretendiendo, y que la ciudadanía, los ciudadanos, las personas
no sean actores que le digan a la ciudad qué hacer, dónde vivir, cómo deben de que después de cierta hora te prohíbo y cierro el parque, etcétera, a que la gente seamos los autores de la ciudad, que nosotros definamos qué queremos como ciudad. Y es verdad, como que me dictaron la ponencia a nuestros compañeros anteriores, porque la planeación en este sentido, para el año 2040, en el programa de la ciudad, que estamos ya en la semana que entra listos para enviar a los trámites correspondientes para que se autorice, pone en el centro de la planeación a la persona y revierte totalmente la pirámide o la jerarquía de movilidad que se platicó hace un momento, donde no es posible que los fraccionamientos de interés social sean aquellos que por ley tengan la banqueta más angosta. Y hoy es así. Un fraccionamiento de interés social por ley debe tener 2 metros de banqueta, mientras que uno residencial por ley tiene que tener 3 metros de banqueta, de ancho. Y lo cual, en la práctica, pues uno ve muy poca gente en un fraccionamiento residencial caminando, mientras que uno ve un montón de gente caminando en un fraccionamiento de interés social. Esto me lo brinco porque es rollo. También esto, por el tiempo. Hay algo, a partir del 2009, en todo el mundo, más del 50% de la población a nivel mundial, ahora vive en algo que se le denomina en ese país ciudad. ¿Sí? Actualmente somos más de 7.000 millones de personas, de las cuales más de la mitad vive en una ciudad. Y entonces ahora se ha promovido el derecho a la ciudad de manera internacional a través de las organizaciones de este tipo. Y no quiere decir que todos tengamos que vivir en una ciudad. Quiere decir que si vivimos en una ciudad, debemos de gozar de los mismos servicios, equipamientos y que no haya personas de primera, segunda o tercera categoría. Esto, por ejemplo, es muy evidente en el límite con Jesús María. Hay gente que vive de este lado de Aguascalientes y hay gente que vive del otro lado de la calle en Jesús María, y parece que fueran ciudades totalmente diferentes, con niveles de servicio distintos, la recogida de la basura distinta, etcétera, cuando pues no somos ciudadanos de primera o segunda, simplemente por vivir de un lado o de otro de una demarcación municipal. También este reto es conservar el patrimonio, lo que somos, pero si yo pregunto qué es Aguascalientes, si somos feria, ¿sí? Entonces creo que hay mucho trabajo que rescatar de lo que realmente somos. Hay mucha historia en Aguascalientes y no está rescatada y no está potenciada en ese sentido. Adelante. Y pues bueno, a pesar de que Aguascalientes nos venden que somos una ciudad con un bajo grado de marginación, etcétera, pues la verdad yo a veces cuando platico sobre estos temas caigo gordo, porque yo les digo, por ejemplo, a los arquitectos, que la verdad es que todos criminalizamos la informalidad. Decimos, ¿cómo esta gente que está en la calle de manera informal, o los que venden un globo, etcétera? No es que yo lo promueva, ¿no? Pero lo criminalizamos, ese es mi punto. Cuando, por ejemplo, muchos arquitectos, cuando el tío, la prima, la sobrina, un cliente nos manda a hacer un plano, pues cuántas veces, por ejemplo, otorgamos una factura y decimos, no, pues tú págamelo ahí, cash. ¿Sí? Todos lo hemos hecho, yo también. Pero entonces a lo que voy es, no hay nada totalmente informal y no hay nada totalmente informal. Siempre nos movemos en esos extremos y siempre nos acogemos al lado que más nos convenga, etcétera, y se debe de atender. Estas imágenes no pueden ser una ciudad creativa, porque si seguimos haciendo lo mismo con esta tradición de planeación como lo hemos hecho muchos años, seguiremos teniendo los mismos resultados. Adelante, hay que hacerlo de otra forma diferente. Una ciudad segura, y no nada más porque yo vaya caminando en la calle y no me asalten, sino también segura en relación con la autoridad que me está gestionando, está tramitando algo, que yo sepa exactamente qué sigue en el paso en el que me encuentro, y no llegar a una oficina de gobierno y que me digan, pues ya trajo todo menos la factura del refri, ¿no? Y una ciudad red. Aguascalientes también siempre nos han vendido la idea de que Aguascalientes es el centro del universo, y que incluso la columna de la Excedra ahí, que es hasta el centro del país, ¿no? Lo cual, bueno, pues puede ser cierto hasta cierto punto, pero no lo es, y debemos de entender cuál es el rol de Aguascalientes en su entorno estatal, municipal, estatal, regional, nacional y por qué no internacional, pero tenemos que ser capaces de interpretar ese rol de Aguascalientes. Tenemos metas para el 2040, ya voy a concluir, no es cierto, pero debo de decirlo para que no me suene. Sí, y que la gente tenga acceso a espacio público. Si las viviendas por el precio del suelo tienen que ser forzosamente pequeñas, entonces la respuesta tiene que ser urbana, y por lo tanto debe tener la gente acceso a espacio público y o áreas verdes a una distancia prudente. Se dice 5 minutos caminando,
porque no todos caminamos a la misma velocidad, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a un modo de transporte. No es posible que haya colonias sumamente saturadas y que el autobús, por ejemplo, ya no pase a partir de las 8 de la noche porque los choferes tienen miedo de entrar. Y también no creemos que la política pública tiene que implementarse de manera directa e indiscriminada por igual en toda la zona de la ciudad. Si esto fuera así y promovemos una densificación homogénea en toda la ciudad, hay áreas de la ciudad que solitas, como las áreas orientes, solitas alcanzarían más de 1 millón de habitantes para el 2040, ¿no? Y ese no es el sentido. Hay que, esto es muy rápido, hablando nada más de cuánto queremos densificar Aguascalientes. Este es un ranking mundial de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Ahí vemos la 1, a la no sé cuántas, si le damos a la siguiente. Concluyo diciéndoles que cómo vamos a tratar de amalgamar esto que les digo en el discurso de que la gente convivamos, promovamos la inclusión, etcétera, etcétera. Estamos proponiendo que los usos de suelo todos en la ciudad, todos sean mixtos y que se pueda mezclar las zonas habitacionales residenciales forzosa y obligatoriamente con tipos medios, y los tipos medios se pueden mezclar con tipos residenciales y con tipos populares. ¿Sí? De esta forma, en esta etapa de transición, porque esperamos que en unos 10, 20 o 30 años podamos mezclar también zonas residenciales con fraccionamientos populares. Esta es una etapa de transición donde el pivote será el tipo medio y este se va a poder mezclar, no se va a poder mezclar, se va a tener que mezclar en ciertas proporciones que hemos definido ya en el programa, con residenciales y con populares, y el popular también a su vez con medios. Y también por primera vez en el programa de la ciudad estamos declarando protegidas las zonas de recarga del acuífero. Se van a poder utilizar, pero en una muy baja medida. Se van a poder, digo, a nadie le gustaría que tenga un terreno y me diga no puedes construir nada, ¿verdad? Mejor lo que estamos tratando de hacer es qué sí puedes construir, bajo qué condiciones, sin perjudicar la recarga del acuífero. Tenemos identificados ya las recargas del acuífero tanto en cauces como en zonas planas o llanas donde no es un cauce de río, pero sí hay infiltración del agua. Y por primera vez, ojalá el Cabildo autorice este programa, por primera vez estaremos declarando protegidas las zonas de recarga en la ciudad de Aguascalientes. Es mucho... Bueno, este año un anuncio, ya acabamos de anunciar la construcción de 28 kilómetros de ciclovías, que esperamos construir antes de que acabe este año, tenerlas construidas, lo cual duplicará la cantidad de ciclovías que existen actualmente en la ciudad. No serán las más sofisticadas, serán de pintura, pero serán útiles y tendremos el cuidado de que sean diseñadas de la mejor manera. Pues hay más cosas que platicarles, bueno, yo quedo a sus órdenes y agradezco la invitación a Raúl y a mis compañeros por la paciencia. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a nuestros 5 ponentes. Muy enriquecedor su participación, la contribución que hicieron en el ámbito del quehacer de la ciudad, del quehacer profesional en la ciudad y de las perspectivas que tenemos para poder implementar acciones concretas en la ciudad, tanto de la parte de movilidad, de edificación, de concentración de personas, densificación, etc. Entonces, bueno, eso es un tema que pudiéramos tardarnos, ustedes vieron, estamos cortando los tiempos a todos, pero podemos hacer mesas de debate mucho más ricas. Le hemos pedido a Raúl que este ejercicio lo siga haciendo, sigamos participando en estos debates, en conocer nuevos temas y las perspectivas que tenemos desde el punto de vista profesional, institucional, académico y gubernamental, que también hay que escucharlos. Entonces agradecemos su participación. Tenemos un pequeño presente para los ponentes en su mesa, agradecerles su tiempo, su paciencia y sus conocimientos, y se los autoentregan por favor para que lo tengan, y pues terminamos esta mesa agradeciendo a ustedes su paciencia y su tiempo, y lo esperamos a continuar con nuestros eventos. Muchísimas gracias.